días, pues mi nombre es Carlos Miguel Olivares Molina, soy del Instituto Tecnológico de Minatitlán, de la carrera de Ingeniería Industrial, y pues esta materia de procesos de fabricación me tocó exponer lo que es el tema procesos de manufactura especiales de empresas de la región, y pues en este punto, en esta investigación, vamos a denotar lo que es el maquinado por chorros, ya sea de agua o de abrasivos, y también estaremos relacionándonos con distintos temas pues de suma importancia en este tema. Bueno, como introducción tenemos que en el siguiente trabajo de investigación presentado se hará un análisis de los distintos métodos usados por las empresas para realizar cortes por medio de agua y de abrasivos, resaltando de manera clara cuáles son sus características, ventaja, aplicaciones, y de acuerdo a ciertos indicadores dar como que un resumen al respecto. Como sabemos, para la industria lo más importante es disminuir costos y mejorar la productividad de la empresa. Para ello se evalúa qué proceso es mejor, tomando en cuenta este aspecto sumamente importante. Empezamos con lo que es el maquinado por chorros, que es el primer tema. Pero, ¿qué es este maquinado? ¿A qué se refiere? Bueno, este maquinado es un proceso mecánico para el corte de materiales duros y quebradizos finos y control de cierre de baja velocidad. Es similar a una ráfaga de arena utilizando pequeñas partículas de abrasivo muy finas y control de cierre a baja velocidad. Pues este método es una máquina en el que el abrasivo son pequeñas partículas que asemejan a un grano de arena. Esta máquina lo que hace es juntar ciertas, como se puede notar en la imagen, entra el material abrasivo por cierto orificio o manguera, entra en la arenilla y con la presión de aire o agua, estas hacen o se avientan por medio de la boquilla, que pues al salir con mucha presión provoca el corte de un material. Este proceso se utiliza principalmente para cortar material cerámico o material duro o quebradizos, porque pues por el tipo de metodología que este está ocupando. ¿Cuál es el proceso de este maquinado? Aquí podemos ver una imagen representativa de lo que es la cabeza del material, lo que es importante, la cabeza de corte, que es la parte azul, cabezal abrasivo, que es donde ingresa el producto abrasivo, que es el que se denota ahí con color rojo, que son pequeñas partículas como tipo arena, y esa línea pues es más que nada la boquilla, es el punto de salida por donde el material pues sale a presión. El primer punto o el primer proceso es que se apunta un chorro de alta velocidad de aire seco o nitrógeno con pequeñas partículas abrasivas a la superficie de la pieza. Ese es el primer paso. Como número 2 tenemos que el choque genera una fuerza concentrada apta para cortar materiales metálicos y no metálicos, para desbarbar o eliminar esquirlas o para limpiar una pieza con superficie regular. Pues lo que hacemos más que nada es, en este proceso, como menciona el punto, es que mientras más pequeña sea el punto en donde el abrasivo hace contacto con el material a cortar, pues más eficiente va a ser este tipo de maquinado. De forma coloquial podemos definir que este proceso usa las partículas abrasivas como herramientas de corte en miniatura, que es lo que mencionaba hace un momento. Tipos de mecanizado por abrasión más habituales. Entre ellos se encuentran el rectificado, el bruñido, el pulido y el apiado. Pues como sabemos, el rectificado es como un proceso superficial, y un ejemplo de esto sería lo que es donde se viene el motor, los pistones, el círculo debe ser rectificado, o en el caso de los discos de frenos de los automóviles debe ser rectificado nuevamente, ya que el metal tiene desgastes, o por el uso la superficie suele tener ciertas irregularidades, y que eso va a provocar pues serios daños al uso normal que tiene este objeto. El pulido pues
ya sea en pintura o para ciertas superficies. Son acabados superficiales más que nada este tipo de estos puntos, como podemos notar en la imagen, lo que es el bruñido por medio de una máquina giratoria. También vemos aquí lo que es el rectificado, que es donde están rectificando la pieza por medio de una pieza metálica que gira a gran velocidad. ¿Cuáles son las características importantes de este proceso? Bueno, las características es que la presión va desde 25 a 200 libras pulgada al cuadrado para pulsar el gas por los orificios de la boquilla. Esa es la presión que tiene el gas o partículas de arena, que es una representación más fácil, que sale por la boquilla. Es una presión demasiado alta, por eso la presión al chocar en un punto pequeño del material realiza el corte. El gas se añade en seco. Tiene un diámetro de 0.003 a 0.040 pulgadas. Aquí estamos hablando de la boquilla. ¿Cuál es la salida o el diámetro de la salida de la boquilla? Los gases incluyen el aire seco, nitrógeno, hielo y el dióxido de carbono. Pues más que nada los gases se ocupan para realizar el corte, ya que cuando se unifican entre sí por medio del material abrasivo provocan una mayor eficiencia, una mayor calidad, y pues esto beneficia al objeto en el que se va a ocupar. El trabajo lo realiza un operador de manera manual. En este proceso se recomienda el trabajo manual por el operador, ya que pues la máquina no es adecuada, ya que el proceso es algo complicado y necesita un detalle que pues en la actualidad las máquinas aún no tienen ese nivel de detalle que el humano sí lo tiene. ¿Qué herramientas se utilizan para llevar a cabo este proceso? Tenemos la PC del taller, que es más que nada el primer paso, que es diseñar la pieza a través de un software, que es por medio de un CAD, que es donde se diseña el software de la pieza que se va a realizar o el corte que se le va a hacer. Las partes internas de la máquina es la bomba hidráulica, que es la que genera la presión del chorro abrasivo como punto de salida que es el dado. La mesa de corte, pues es donde se coloca el material a cortar, y es donde es de suma importancia. Los cabezales de corte, que viene siendo el dado o boquilla de salida, que es donde sale el material abrasivo a gran presión. Sistema de alimentación abrasivo es el punto importante, ya que es el sistema de alimentación de la máquina. Es como un tanque, por así decirlo. Ventajas y desventajas de este proceso. Bueno, como ventajas tenemos que posibilita mecanizar piezas de elevada dureza. También tiende a redondear las aristas agudas y esquinas y pulirlas, como también hacer limpieza en las piezas. ¿Cuáles son las grandes desventajas? Que el riesgo causado por las partículas abrasivas suspendidas en el aire. Como habíamos denotado antes, en este proceso se necesita la ocupación de un operador para llevarlo a cabo. Pero si no se cumplen con las medidas de seguridad adecuadas, pues pueden provocar daño, ya que esta máquina es peligrosa porque las partículas abrasivas pues se suspenden en el aire y el operador puede provocarse serios daños a la salud. Aplicaciones comunes. Las aplicaciones comunes son piezas de automóviles, como lo son embragues, bombas, inyectores, tubos y compresores. También tenemos piezas de aviación, como lo son fuselaje, acabados de alas de avión,
piezas ópticas, como también son lentes de telescopios y espejos. Veremos un ejemplo de lo que es el maquinado a chorro por materiales abrasivos. Bueno, aquí tenemos un ejemplo de lo que es la máquina con corte de máquina de chorro abrasivo. Como podemos notar en esta área es lo que mencionábamos en el proceso, que es el diseño de software. Primero se diseña el corte que se va a realizar por medio de del maquinado, y ese es el primer paso, diseñar el software, y posteriormente se lleva al corte. Lo que se ve en esta base es lo que es la mesa y pues ciertos datos o medidas específicas que se le van a realizar al material. Esta parte es lo que es la boquilla, que es por donde sale la presión del material abrasivo, que son como las partes principales de este proceso. Ahí se empieza a incrementar la presión del chorro abrasivo, como podemos ver. La ciencia de este maquinado es más que nada el chorro de pequeñas partículas como arena combinadas con ciertos gases y presión de agua. Es llevado a cabo mediante una bomba hidráulica. En esa bomba hidráulica, como se ve en esta parte, hace que aumente la presión en este caso el material abrasivo, y entre más pequeño sea el punto, por eso las especificaciones del dado son pequeñas, porque entre más pequeño sea el punto de salida, va a ser mayor el punto de contacto con el material y el corte se va a llevar a cabo de manera más eficiente. Eso es más que nada a pocos rasgos o palabras coloquiales lo que es el maquinado por chorro abrasivo, que tiene el mismo concepto, es llevar a presión el agua por medio de bombas hidráulicas y así cortar el material. Es más que nada el principio de este proceso. Y como podemos denotar ahí, la pieza que realizó el operador al principio en el software es la que está realizando la máquina. Y ese es más que nada el proceso de maquinado por chorro abrasivo. Ahí se puede ver el corte que está realizando. Y pues el proceso sigue siendo el mismo. Hay que recalcar que la máquina pues es una máquina que tiene distintos ejes que hacen que es más que nada en relación a las impresoras 3D, ¿no? Tiene el mismo principio, ya que son máquinas robóticas utilizadas en la industria, que es que primero se hace el diseño en software y posteriormente se cambia el dado de extrusión por bombas hidráulicas. El principio sigue siendo el mismo, ya que se utiliza igual la mesa donde se pone el material a cortar. Posteriormente pues se realiza el proceso, que aquí es el corte. En la impresión 3D es la construcción de materiales por medio de empalmes,
de filamentos. Es el mismo proceso. Y eso es lo que es el corte con chorro de agua. Ahí se puede notar el grosor de la pieza. Es importante captar eso. Es eficiente el corte. Seguimos con lo que es el maquinado por chorro de agua, que pues el proceso que explicamos anteriormente se basa en... El principio es el mismo, lo que cambia es la materia prima utilizada, por así decirlo de alguna manera, que aquí se utiliza agua y en el anterior se utilizaba material abrasivo. Lo que cambia es las características, ventajas y desventajas, y entre otras cosas que explicaremos más adelante. Bueno, ¿qué es el material abrasivo? ¿Qué es el maquinado por chorro de agua? En este método se utiliza una corriente de agua o fluido de alta velocidad como agente de corte. Se lleva a cabo al impactar la cantidad de agua sobre el objeto a cortar. Estos chorros tienen un diámetro aproximado de 0.25 milímetros y trabajan a velocidades de 36.000 a 54.000 metros por minuto. Este método utilizado cuando el material se requiere cortar es muy sensible al calor. Ahí podemos ver en la imagen que el mismo principio utilizado, que es el dado, la bomba hidráulica, que hace que el material, en este caso el agua, agarre presión y salga por una gran intensidad o velocidad sobre el material a cortar. El proceso. Como proceso tenemos: número 1, se diseña la pieza con el oportuno software de diseño asistido por el ordenador, que puede ser CAD, es el más utilizado en el ámbito industrial. Ahí pues se va a diseñar las medidas del objeto, el espesor, el tipo de material a cortar y todas las especificaciones adecuadas para que la máquina se adapte a presión a todo eso, al objeto a cortar. Una vez diseñada la pieza a mecanizar, esta se vincula con el programa particular de la máquina del corte por chorro de agua. Ya que se diseñó la pieza, en el software se manda la información del objeto al software de la máquina para que éste la realice. Como número 3 tenemos dirigirse directamente a la máquina y mediante el ordenador de la propia máquina se busca el archivo guardado. Pues es más que nada el proceso de mandar la información del archivo del software a la máquina y de ahí ejecutarlo. Es el primer proceso. Posteriormente, pues ya seleccionadas todas estas variables, se procede al ajuste y fijación del punto a cortar para posteriormente pues llevar a cabo el corte. Aquí tenemos un ejemplo de lo que es la máquina principal del proceso abrasivo. Y esta es la entrada de agua, ¿no? Tenemos en esta parte que es donde entra el agua, que es un pequeño tubo de metal. Ingreso del abrasivo. Bueno, esta es una representación del maquinado anterior. Solamente se elimina este tubo y ingresa el agua directamente. Esa es la protección de la bombita, la tobera, el tubo colector, que es donde emerge el agua, donde sale el agua a presión. Más que nada este es el material o el punto más importante del maquinado a chorro de agua. Es aquí donde se lleva a cabo todo el proceso, ya que es una máquina, como lo había mencionado antes, una impresión 3D. Es la que se va a ir moviendo y va a ir ejecutando todo el corte de manera exacta. ¿Cuáles son las características de este proceso? Bueno, diámetro de la boquilla oscila entre 0.08 milímetros a 0.45 milímetros de diámetro.
por el cual sale una mezcla de agua y abrasivo lanzado a una presión muy elevada, capaz de cortar cualquier tipo de material. La bomba dotada con un intensificador de alta presión que hace que pueda llegar hasta 4000 bares de presión. Dependiendo del objeto, existe la opción de trabajar a menos presión. Como lo mencionaba antes, la máquina, pues de acuerdo al material que se vaya a ocupar, va a ser la presión que se va a requerir. Por ello hay esa diferencia o esa opción de medir presiones, porque los objetos son de distinta dureza y requieren menos o más presión de acuerdo o al corte que se vaya a realizar. Velocidad de 1000 metros por segundo. La máquina está dosada de una balsa sobre la que se proyecta un chorro de agua y la cual sujeta la pieza mediante una reja que mantiene el material en la superficie de trabajo, pero que permite que la mezcla de agua y el material eliminado se deposite dentro de la misma. Es más que nada un recipiente por el cual se depositan las partículas extras que emergen después del corte. Es más que nada la balsa. Esa es su finalidad. Herramientas. PC, que se encuentra en la oficina técnica y donde se realiza el diseño de la pieza, como lo mencionamos anteriormente, que es todo el diseño del software en el CAD que se va a utilizar, la balsa de agua, la boquilla por donde sale el chorro de agua, el centro de refrigeración, un punto muy importante, ya que estas máquinas pues trabajan de manera constante, necesitan un centro de refrigeración para que no haya un sobrecalentamiento de las mismas. Igual el centro de refrigeración requiere de su mantenimiento, ya que si no son máquinas y toda máquina requiere de un mantenimiento. Cuando se habla de nivel industrial, en higiene y seguridad industrial se ve todo lo que son esos factores. El cuidado del operador y en la máquina, que todo esté pues en condiciones óptimas, y el centro de refrigeración es un punto importante. Depósito de abrasivos, como lo mencionaba anteriormente, es donde caen los residuos que emergen después del proceso de maquinado. Depuradora de abrasivos es como un método de limpieza que tiene la máquina para que no haya una alteración en el objeto a cortar, ya que, como conocemos, el chorro de agua al impactar sobre el material va